And when I first read the WhatsApp, Y cuando me mandaron el mensaje por WhatsApp y lo leí primero, I went, this is my day off. dije, bueno, este es mi día libre, ¿no? This is my day off. Dije, este es mi día libre. And God said to me, be instant in season and out of season. Pero Dios me dijo, tenemos que ser persistentes en tiempo y fuera de tiempo. So I got up and went into my office Así que me levanté y fui a mi oficina and I said, God, I've never preached on this in my life. y dije, Dios mío, yo nunca he predicado sobre este tema en mi vida. I have no idea what to say. Así que no tengo la menor idea qué decirles. And I just started writing. Y así que empecé a escribir nomás. And about an hour later, Y después de una hora más o menos, I started looking at all the stuff that I'd written. empecé a mirar todo lo que yo ya había escrito. And I know this is ego talking. I know Y sé that. que es mi ego ahora hablando, lo sé. This Ahora lo is, sé. this is pretty good. Dije, pucha, qué bien me salió. But I'm going to need the help of God today because this is not my subject matter. Pero voy a necesitar la That's all right. ayuda de Dios porque este no es mi área de expertise, por así decirlo. John 3, verse 30. Vamos a Juan 3:30. It simply says, Y simplemente aquí dice, He must increase and I must decrease. Él debe tener más importancia cada vez y yo menos. When I ministered here the last time, I told the story of how Kathy and I, when we met Pastor Robert, what we said to him when we first arrived. Me acuerdo que la última vez que ministré aquí en este escenario estuve compartiendo sobre la primera conversación que tuvimos mi esposa Katy y yo con Pastor Robert cuando vinimos para quedarnos aquí. We said, You are now our pastor. Le dijimos, tú eres ahora nuestro pastor We give you the right to speak anything into our life. y te damos ahora el derecho de hablar lo que tú quieras decirnos sobre nuestra vida. And whatever you say, we promise we will listen. Y todo lo que tú digas, cualquier cosa que tú digas, te prometemos que lo vamos a escuchar. Even if we do not like it, Aun si no nos gusta and even if you're wrong, y aun si creemos que estás equivocado, we will not be leaving the church. no nos vamos a ir de esta iglesia. Now, it's easy to say that. Ahora es fácil decirlo nomás, ¿no? It's easy. Fue fácil decirlo, en verdad. 3 weeks later, Así que 3 semanas después, I'm sitting in Chili's restaurant with him and Miss Kathy, estoy sentado de nuevo en Chili's con él y con mi esposa. and he starts telling me something that I had said to somebody that somebody else had overheard. Y me empieza él a contar algo que supuestamente yo había dicho, pero que sí yo le había contado a otra persona y esa otra persona le contó a él. And he said, This is what you said. Y me dijo, bueno, esto es lo que tú has dicho, ¿no? This is not good. Y esto no está bien. And I started getting really aggravated inside of me Y empecé a frustrarme por dentro, because he only had half of what I said. porque solo tenía la mitad de lo que yo realmente había And dicho. the other half made a total different meaning to it. Y la otra mitad que él tenía de información le había cambiado todo lo que yo había dicho. And I went to say something to correct him. Y estaba a punto de decirle algo para corregirlo. Can you imagine me? I'm correcting Pastor Robert. Imagínate That's a mí right. corrigiendo a Pastor Robert. And as I said the first word, Y mientras yo estaba diciendo la primera palabra, God spoke to me. Dios me habló He said, That's your ego. y me dijo, ese es tu ego hablando. The reason you're upset is not because he's wrong, it's because it upsets your ego. Y la razón por la cual estás enojado no es porque él está equivocado, sino porque está doliéndole a tu ego. And then I looked at him and said, Okay, you're right. Y luego lo miré a Pastor Robert y dije, ok, está bien. He said, The reason I said it Y él después me dijo, la razón por la cual yo te dije lo que dije is because you gave me permission to say it, and I was checking to see if you meant it. es porque si no te recuerdas me habías dado permiso para hablarte a tu vida y estaba corroborándolo. Hello? Hola. Ego will rise up in all of us. El ego se va a levantar en todos nosotros.
What does the word ego mean? Así que, ¿qué es lo que significa la palabra ego? It's a personal sense of self-esteem Es un sentido personal de autoestima or self-importance. o autoimportancia. Another word in the Bible for ego is pride. Otra palabra para el ego en la Biblia es la palabra orgullo. Here are some synonyms for the word ego. Y aquí están algunos sinónimos para la palabra ego. Self-esteem, Autoestima, self-importance, autoimportancia, self-worth, dignidad, self-conceit, autosuficiencia, self-image. autoimagen. What does it mean, the saying, to feed one's ego? ¿Qué significa decir que esta persona tiene ego? I want you to get this. Y quiero que entiendas bien esto. When we're feeding our ego, Cuando nosotros alimentamos nuestro ego, we are easing God out of our life. estamos sacando a Dios de la ecuación de nuestras vidas. Hello. Hola, Getting quiet in here now. ya están callados ahora. Being egotistical is being full of pride. Ser egocentrista o egocéntrico quiere decir que estás lleno de orgullo. In 1 Corinthians, the church was in turmoil for various reasons. En Primera de Corintios, la Biblia nos cuenta de que esta iglesia de Corintios estaba en desorden por muchas razones. Paul's letter to Corinthians reveals the character of these people and the major reason they had so many problems. Y la carta a los Corintios que viene de Pablo nos revela los muchos problemas de caracteres que tenían en esta iglesia. The biggest reason was pride or ego. Y la mayor razón de sus problemas era el orgullo o el ego. And then in 1 Corinthians 13, it goes into a chapter of love. Y luego en Primera de Corintios 13 va hacia el capítulo que habla del amor. And then in verse 4, he says this. Y luego en el verso 40 dice esto: Love 4. suffers long. El amor es paciente y bondadoso. Means it doesn't get upset at things. Quiere decir que no se enoja por cosas. Love does not envy. El amor no envidia. Love does not seek its own. El amor no busca lo suyo. Love is not provoked. Y el amor no se enfada. All of those are pertinent to me. Y todos estos se aplican a mí. Ego or pride kills relationships. El orgullo o el ego lo que hace es matar relaciones. In church, En la iglesia, in marriage, en el in matrimonio, friendships. en las amistades. And here is just a few of the things that ego or pride produces. Y aquí van a estar algunas de las cosas que el ego o el orgullo producirán. Number 1, Número 1. ego or pride provokes arguments. El orgullo o el ego provoca pleitos. In Proverbs 13 verse 10, Proverbios 13:10. says, by pride comes nothing but strife. El orgullo solamente lleva a conflictos. Pride only breeds quarrels. Otra manera de decirlo es que el orgullo pare pleitos. Understand that an argument usually is the result of someone's wounded pride. Y hay que entender que un pleito es simplemente el resultado del ego herido de la otra persona. Something perceived as an offense to a person's ego. Algo que se ha percibido como una ofensa al orgullo, al ego de una persona. Do you know that nations go to war as a result of an insult to their national pride? ¿Sabes que hay naciones que entran en guerra solamente porque han sido insultados en su orgullo nacional? Number 2, Número 2. pride produces misunderstanding. El orgullo produce malos entendidos. Matthew 7 verse 5. Mateo 7:5. I don't like this verse. A mí no me gusta este versículo. Hello. Hola. It's too personal. Es muy personal para mí. Let me read it to you. Se los voy a leer. It's for you. Es para ti It's for me. y para mí. Hypocrite. Hipócrita.
First remove the plank from your own eye, primero quita el tronco de tu ojo, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. When our ego is hurt, Cuando nuestro ego es dañado, lastimado, our ears don't seem to function correctly. parece que nuestros oídos dejan de funcionar correctamente. We are puffed up with injured ego Es como and que pride. si estuviéramos inflamados, hinchados con el ego herido, lastimado. We jump to wrongful conclusions. Sacamos las conclusiones equivocadas And we invent all kinds of motivations on other people's part. y empezamos a inventar todo tipo de motivaciones de parte de las otras personas. And then the 10th gift of the Spirit comes into play. Y luego el décimo el don del Espíritu Santo entra a jugar un lugar aquí. Suspicion. La sospecha. No, you didn't get it. No se entendió bien. Then we become vulnerable to Satan's manipulations. Y por lo tanto nos convertimos en personas vulnerables a las manipulaciones del diablo. Do you know that the first sin was about ego and pride? ¿Sabías que el primer pecado que se cometió tuvo que ver con el ego, con el orgullo? People are not impressed by your ego, Las personas no serán impresionadas por tu ego, but they are impressed by humility and meekness. pero las personas son impresionadas por tu humildad y tu mansedumbre. Now get this right. Ahora, tienes que entender esto bien. Meekness is not weakness. Mansedumbre no es igual a debilidad. Have a look at the life of Jesus. Mira la vida de He Jesús. certainly wasn't weak. Ciertamente él no era un hombre débil. And when you did something wrong, you didn't want to be around him. Y si tú cometías un error bien malo, no querías estar al lado de él, He dealt with it. porque él te lo iba a decir de frente. We need to let our ego and pride go. Nosotros debemos dejar ir nuestro ego, nuestro orgullo. Ego is this. Esto es lo que es el ego. Look at me. Mírame, el ego quiere decir, Look at how mírame, good I am. mírame qué tan bueno And soy look at what I've done. y mira lo que he hecho. When we are in Christianity Pero cuando estamos en el cristianismo and in the work of the ministry, y en el trabajo del ministerio, it's not about us. no se trata de It's nosotros, about him. se trata de él. When I was in the US and Australia and Britain, I get interviewed on TV, newspapers, all kinds of stuff, radio. Cuando estaba en los Estados Unidos, en Inglaterra, incluso en el Reino Unido, me entrevistaban en televisión y hasta en periódicos y todo ese tipo de cosas. And it's astounding about journalists, they all have the same questions. Y es increíble de los británicos porque siempre preguntan las mismas preguntas. And I'd always get this. Y siempre me preguntaban esto. So you are a healer? Así que tú eres un héroe. And I go, no. No, les decía yo. Yes, you are. Sí, tú eres uno. No, don't tell me what I am. I'll tell you what I am. No me digas lo que soy. Yo te voy a decir lo que yo soy. I'm not a healer. No soy un héroe. If I was a healer, everybody'd be healed. Perdón, un sanador. Si yo fuera un sanador, todo el mundo estuviera sano. I'm not a healer. Yo no soy el que sana. I am a signpost Yo simplemente soy un letrero that points people to the que healer. está apuntando a la gente al que da la sanación. That's all I am. Eso es todo lo que soy. And that's what you and I are. Y eso es lo que tú y yo somos. Whatever our gift is, Cualquiera que sea el don que Dios nos haya whatever our dado, ministry is, cualquiera sea el ministerio en donde nos whatever our desempeñamos, calling is, cualquiera sea el llamado que Dios ha puesto sobre none of nosotros, it's either great or less. nada de eso es más grande que lo otro, menos All que of lo it is otro. important. Todos estos dones son importantes It's all about pointing people to y Jesus. todo lo que nosotros hacemos es apuntar a la gente a Cristo. John 12:43.
Juan 12:43. You can read it there, but it simply means the Pharisees loved the praises of men more than the praises of God. Lo puedes leer luego, pero lo que dice aquí es que los fariseos amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. All of us like what I'm going to say next. Ahora, a todos les va a gustar lo que voy a decir ahora. If they come to you and say, oh, you sang good. Y si tú cantas y que te digan, cantas bien. If they come to me and say, oh, you preached good, that was a great message. O gente que viene de donde mí después de predicar y me dicen, pastor, acabas de predicar un mensajazo. We all love that. A todos nos gusta escuchar eso. I mean, it's better than telling you that you didn't sing any good. Es mejor que te digan, oye, cantaste hasta las patas. Or that message was lousy. O tu mensaje fue terrible. But you got to watch that it doesn't affect your ego. Pero tienes que cuidar que lo que te digan no afecte tu ego. You can't be, look at me, look at what I said, look at what I did. Can't be that. No puedes tener esa actitud de mírame, mira lo que hago, mira qué bien lo hago. No puedes tenerla. If you like that, Porque si te gusta eso, it's only a matter of time simplemente es cuestión de tiempo before people won't pay attention to you, what para you're que doing. la gente preste atención a lo que estás haciendo. My wife Kathy has great wisdom. Mi esposa Katy es una mujer muy sabia. The greatest piece of wisdom on her behalf was this. El consejo más grande que ella alguna vez ha dado ha sido este. She chose me and married me. Que ella me escogió a mí y se casó conmigo. La decisión más sabia que ha tenido ella. Just joking. Estoy bromeando nomás. But she has great wisdom. Pero es una mujer muy, muy sabia. We were in Canada ministering, Estábamos, me acuerdo, en Canadá, estábamos ministrando. and over some years we had become great friends with a young man that was aspiring to the ministry. Y a través de los años nos convertimos en buenos amigos con un joven que estaba aspirando al ministerio. And before the meeting one night, the pastor of the church said to me, "Do not use him. We've had to discipline him on some issues." Y antes de la reunión que íbamos a empezar, el pastor principal me dijo, no lo usen porque tenemos que disciplinarlo en ciertos temas. And we've sat him down from all of his ministry. Y lo sentaron y ya no estaba haciendo nada del ministerio que estaba He haciendo. sat on the front row. Pero se sentaba en la primera fila It was like a dark cloud over him. He was unhappy. y podías notar que tenía esta nube negra sobre él, estaba recontra desanimado. After the meeting, Kathy and I felt a little bit sorry for him. Y después que terminó la reunión, mi esposa y yo nos sentíamos un poco mal por él. We said, "We're going out for coffee. Why don't you come and join us and hang out with Y le us?" dijimos, vamos a ir a tomar un café, ¿por qué no vienes con nosotros para pasar tiempo? So he sits down, Así que él se sienta and I looked at him and said, "What's the problem?" y yo le digo, bueno, no sé si te importa, pero quiero And preguntarte, ¿cuál es el problema? he just blurts out all kinds of stuff. Y empieza él a explotar y a decirnos todo tipo de cosas. Most of it rubbish. La mayoría de las cosas que nos dijo eran basura. And he's upset that they disciplined him for what he had done. Y estaba enojado porque lo habían disciplinado por las cosas que él había hecho. When he gets through, Entonces cuando él termina de hablarnos, Kathy looks at him. She said, "Do you know what your problem really is?" Katy lo mira de frente a los ojos y le dice, ¿sabes cuál es tu problema? And he goes, "What?" Y él dice, ¿qué? She goes, "You're not dead." Le dices que aún no estás muerto. He went, "What do you mean?" Y él dice, ¿a qué te refieres? If you're crucified, you're dead. Porque si estás crucificado con Cristo, estás muerto. And therefore, what has been done to you should not affect you. Y por lo tanto, lo que te han hecho no debería afectarte. Come on, are you hearing Vamos, me? ¿están conmigo? Yeah. See, they clap what she said, not what I said. ¿Ven? Todo el mundo está aplaudiendo lo que dijo mi esposa, pero no lo que yo dije. When she said it, I thought, boy, that's good. I'm going to remember that. Cuando ella lo dijo y empecé a tomar nota, dije, está bueno lo que ha dicho. Many years later, Y muchos años después, had to be 20 years later, fácil unos 20 años pasaron, I get a phone call in Australia from this guy. me llaman a Australia
y es este hombre que me está llamando. He said, Pastor Al, is that you? Y me dice, Pastor Al, ¿eres tú el que está hablando? I said, yeah, and he tells me his name. And I go, how you doing? Ni siquiera me dice su nombre y yo de frente le digo, hey, ¿cómo Oh, he estás? said, I've got a church with 3 campuses in northern Canada. Y me dice, ¿sabes qué? Tengo tres sedes en mi iglesia en la parte norte de Canadá ahora. And he said, I want you and Miss Kathy to come and preach for 3 weeks, a week in each campus. Y me dice, Pastoral, te estoy llamando para que tú y tu esposa vengan y ministren la palabra por 3 semanas en cada una de las sedes. He said, we'll pay both your airfares and all your expenses. Y me dice, vamos a pagar tus viáticos y tus pasajes. So I'm coming. Y yo digo, voy a ir de todas maneras, entonces. And then he said this, Y luego me dijo esto. would you give Miss Kathy a message for me? Por favor, ¿le puedes dar un mensaje a tu esposa por I said, mí? sure. Sí, digo. Now remember, it's 20 years later. Acuérdate, han pasado 20 años desde ese episodio. Tell her I'm dead. Dile que estoy muerto. Come on, are you hearing me? Vamos, ¿están conmigo? When you and I get upset at something, Cuando tú y yo nos enojamos por algo, no matter what it is, no importa que esto sea, we're not dead. es porque no estamos muertos. I don't mean you've died physically. No hablo de que vas a morir físicamente, ¿no? Proverbs 16, verse 18. Proverbios 16:18. Before a fall comes pride or ego. El orgullo viene antes de la caída. 1 Peter chapter 5, verse 5. Primera de Pedro 5:5. God resists the proud, the egotistical, Dios resiste al soberbio, al egocéntrico, but he gives grace to the humble. pero le da gracia al humilde. Ego needs to feel special. El ego necesita sentirse especial. Ego is reluctant to give others praise or credit. Y aquel que es egocentrista es reacio a darle crédito a los demás. Moses in Numbers 12, verse 3, Moisés en Números 12:3 it says, Moses was very meek above all the men on the face of the earth. dice aquí que Moisés era un hombre muy humilde, muy manso, más que cualquier otra persona en la tierra. But he was still a strong man. Pero todavía, aún así, él era un hombre fuerte. Jesus in Mark 11:29 Jesús, Mateo 11:29, said, I am meek and lowly of heart. dice, yo soy humilde y tierno de corazón. Matthew 5, verse 5. Mateo 5:5. Blessed are the meek. Dios bendice a los humildes, Or in the New King James Version, blessed are the gentle, o a los gentiles, a los bondadosos, for they shall inherit the earth. porque heredarán toda la tierra. Meekness submits to God without resistance. Aquel que es manso se somete a Dios sin resistencia, Humility is an attitude or quality of the mind. mientras que la humildad es una actitud o una cualidad de la mente. 7 years ago, I preached at a church in the U.S. 7 años atrás estaba predicando en una iglesia en los And Estados the Unidos. pastor said to me, every year we have a conference and we want you to come and speak at it. Y el pastor me decía, de esta iglesia, me decía, cada año vamos a tener esta conferencia y queremos que vengas a predicar. There'll be a number of speakers and you'll be one of the key speakers. Van a haber muchos más oradores o predicadores y tú vas a ser uno de ellos, So it was all confirmed and we're going to come. de los principales. Así que, bueno, ya todo estaba confirmado, yo iba a ir para allá. And then they send out the advertising who's speaking and photos and pictures and blurbs about them. Y con ello pues se mandan todo lo que son los panfletos o las propagandas de quienes van a estar predicando, sus fotos, información breve de ellos. And there was nothing about me. Y no había nada de mí, Nothing. pero nada. I read it 3 times. Nothing. Me leí los panfletos 3 veces, nada. I couldn't even think maybe that's me. Y ni siquiera me daba la duda de que yo iba a estar ahí. So I sent an email back to him. I said, am I speaking or not speaking? I wasn't in the advertising. Así que yo les mando un email y les digo, ¿voy a hablar o no voy a hablar? Porque yo no estoy en la propaganda. Really dumb. La verdad no. And he sent back one sentence. Y me mandaron solamente
una oración como respuesta en el email. Is this your ego or your humility? ¿Quién está hablando, tu ego o tu humildad? Oh, Asu. hello. Hola. None of us are exempt from an act of ego from time to time. Ninguno de nosotros estamos exceptos de que nuestro ego salga de vez en cuando. Nuestro ego. Dios me está tratando. I did reply to him. Go on, I did reply to him. Y yo sí le mandé una respuesta a ese email. I simply said, everything's cool, Pastor. Y simplemente dije, todo está bien, pastor, no te preocupes, le dije. I have spoken 7 years in a row at that conference. Y he estado predicando 7 años sin parar en esta conferencia. I've never been advertised. Y nunca han promocionado sobre mí. My picture's never been in the Mi advertising. foto nunca ha estado en los panfletos. Maybe they think my picture will turn people away. Tal vez piensan que mi foto va a hacer que la gente ya no venga a la conferencia, no sé. I never know what day or time or night I'm going to preach. Tampoco me avisan que si voy a predicar en la mañana o en la noche, en qué día. And the first conference I said, what time am I preaching? Y en la primera conferencia que fui les pregunté a qué hora voy a predicar. He said to me, just be ready. Y me dijeron, no, estate listo nomás. And every time I turn up, he goes to me, are you ready? Y cada vez que voltean hacia mi lado, me dicen, ¿ya estás listo? We'll let you know. Y les pregunto y me dicen, ya te dejaremos saber luego. My ego got shot to pieces. Mi ego fue quebrado en pedazos aquí. I felt like saying to them, don't you know who I am? Yo sentía que les quería decir, ¿no sabes con quién estás hablando? It's not about me, it's about him. Pero no se trata de mí, se trata de él. Hello? Hola. See, most preachers don't tell you stories about themselves because they don't want you to know what they did. Verás que la mayoría de predicadores no te van a contar estas historias de ellos porque no quieren que tú sepas qué hicieron ellos. But I'll tell you so it might help you. Pero yo te voy a decir estas historias para que ojalá y te ayuden. I preach every year in a church in San Bernardino called the Rock Church. He predicado casi cada año en una iglesia en San It's a Bernardino. huge church. Se llama La Roca y es una iglesia inmensa. And oftentimes on a Sunday night, they ask me to do a miracle service. Y a menudo los domingos por la noche me piden que haga un servicio de milagros. It's a huge, big church. Estamos hablando de una iglesia grandota. And over on your right, Y por la derecha de uno, por aquí. over here, I'm over here. Okay. I'm over here. Over here on the right is a whole area of deaf and dumb people. Y por aquí hay mucha gente en esta área de personas que no pueden oír, son sordos. And somebody's sitting here signing to them. Y siempre hay una persona acá traduciendo en lenguaje de señas. Go back over here. Y vamos para acá. We're just having fun. Estamos divirtiéndonos. And so it came time to pray for the sick. Y bueno, llegó el momento en el que vamos a orar por los enfermos. And they told me, don't pray for the deaf and dumb. Y me dicen, no estés orando por los sordomudos. They've asked that you don't pray for them Me pidieron que no ore por ellos. because their whole lifestyle is wrapped up in those people. Porque todo el estilo de vida que ellos llevaban estaba simplemente dirigido para estas They personas. wouldn't know what to do if they could hear or speak. Porque no sabrían si es que estaban hablando, si estaban ya hablando, si podían oír. We don't understand that, but they do. Nosotros no entendemos eso, pero ellos sí lo entienden. So one of them came with a signer for prayer for something else. Así que uno de ellos hizo una nota y se la dio al traductor de señas para que oráramos por un asunto. And the signer whispered to me, don't pray for the deafness or the dumbness. Y me decían, todavía me decían, no ores por los sordomudos. So I didn't. Así que no oré. I just prayed God would heal them from the crown of their head to the soles of their feet. Así que yo solamente oré, Dios, sánalos desde la coronilla hasta la planta de los pies. So, Algunos van, ajá.
And they go. Así que se van. About 3 weeks later, I'm with the pastor. 3 semanas después yo estoy con el pastor principal de la iglesia. He says, remember the deaf and dumb person you prayed for? Me pregunta, ¿recuerdas del sordomudo por el cual tú oraste? He said, God opened their ears 100%. Dice que ahora Stay with puede me. escuchar. Dios le abrió los oídos al 100% And gave them their speech back. y le ha devuelto su habilidad de hablar. And we didn't see them for a couple of weeks. Y no los vimos por un par de semanas. So I sent one of our pastors around to their house with the signer because we didn't know they'd been healed. Así que yo mandé a uno de los pastores para que lo busque porque no sabíamos quién había sido sanado. And because they were hearing new and very, very strange sounds Y for the porque, first time. y porque habían sido sanados, estaban haciendo sonidos por la primera vez muy extraños. They were frightened to leave their home. Estaban incluso, como escuchaban nuevos sonidos, tenían hasta miedo de salir de su casa. While my pastors were there, a train outside went by and blew the train whistle. Y mientras estaba con el pastor, pasa un tren y empieza a sonar el sonido típico del tren. And they dove for cover under a table because they were frightened. Y estas personas se meten debajo de la mesa porque tenían miedo del sonido. And he said, since they got healed, Y me dijo, bueno, como han sido sanados, all the deaf and dumb have left our church. todos los sordomudos se han ido de nuestra iglesia. Oh, I felt so bad. Yo me sentí tan mal. I said, I'm so sorry, Y Pastor. le dije, qué pena, pastor, lo lamento mucho. He said, why are you sorry? Y él me dice, ¿y por qué estás con pena? You didn't do it. Tú no lo hiciste. God did it. Dios hizo el milagro. If you think you did it, that's your ego. Porque si tú piensas que tú sanaste a esos sordomudos, entonces es tu ego hablando. Wow. Wow. He could talk to me like that. He's 6'7", 2 meters high. Él podía hablarme así, es un grandote de 2 metros, ¿no? When he looks down, I'm going to listen. Y cuando mira hacia abajo, yo digo, tengo que escucharlo. It's never you and I, it's always him. Nunca somos tú y yo, siempre es Él. And I'm going to tell you this. Y te voy a decir esto. You ready? Listo. You may not like this. I know. I've had interpreters around the world for years in the ministry. He tenido intérpretes en todo el mundo por muchos años en el ministerio. I've had 3 kinds. Y tengo los 3 tipos. The good, Los buenos, the bad, los malos and the ugly. y los feos. Here's the good. Hey! But he knows what I'm talking about. I've had interpreters that were so precise with the interpreting, He tenido intérpretes que han sido pero tan precisos con su interpretación. but had no passion, No tenían nada de pasión and they were boring. y eran súper aburridos. It was boring for me to listen to them interpret. Hasta me aburrían a mí mismo escucharlos interpretar. And I tell people, I don't want them. Y yo les decía a los pastores, no quiero que él me interprete. But their translation is perfect. Pero su interpretación, su traducción es perfecta. But they got no passion. Pero yo decía, no tienen nada de pasión. I'd rather have somebody that's not quite perfect but's got passion. Yo prefiero tener a alguien que no tenga tal vez la perfección en su traducción, pero tenga pasión. Are you hearing me? ¿Están conmigo? I'm not talking about him. No está hablando de mí. No está hablando de mí. That's why when it comes to worship, Por eso que cuando se trata de la alabanza, you may not be the best musician. tal vez tú no seas el mejor You músico. may not be the best singer. Tal vez ni seas el mejor cantante o la mejor cantante. But it's not look at me, look at what I'm doing. Pero no se trata de mírenme, miren qué tan bueno soy. It's all unto the Lord. Todo está hecho para el Señor. Come on, hallelujah. Vamos, aleluya.
And that goes for the same for any ministry. Y lo mismo se aplica para todas las áreas del ministerio. I'm going to close with this. Voy a cerrar con esto. It'll only take about another hour. Solo me va a tomar una hora más. No. No. Ego is when you compare yourself to others, either good or bad. El ego es cuando tú empiezas a compararte con otros para bien o para mal. I'm better than them. Yo soy mejor que él. Kathy and I have got a great preacher friend. I've known him probably for 35 years. Mi esposa Katy y yo tenemos un amigo que es un predicador, increíble predicador, tal vez por 25 años lo conocemos. And one day he says to me and some friends, how come they don't have me preaching in that conference? I'm a better preacher than all those others. Y un día estamos en una reunión con amigos y me dice, ¿cómo es que a mí no me invitan a esa conferencia? Yo soy mejor predicador que todos esos que están ahí. Nobody said anything. Nadie dijo So nada. I did. Entonces yo hablé. I said, listen to yourself. Le dije, escúchate a ti mismo. That's why you're not preaching. Por eso que no estás predicando en esa conferencia. It's your ego. Es tu ego. And God's not going to have you preach somewhere just because of your ego. Y Dios no te va a hacer predicar en cualquier lugar solo por causa de tu ego. He's going to have you there because you love him and it's unto him. Porque Él te va a hacer predicar porque tú le amas y porque se lo haces como para Él.